Bueno, sin duda, muchas gracias por la explicación. La verdad es que de la presentación que da mucho gusto ver tanta luz y sobre todo hay mucha luz cuando comparas, ¿no, Camila?, con lo que había antes, que no había nada. Cuando hablas de los 11 medicamentos, incluso salen, ya no son ensayos, ya se ven las cajas de los medicamentos y se toman. La verdad es que ha cambiado muchísimo, hay muchísima luz, pero todo es relativo, porque lo que estamos viendo es que depende las expectativas. La gestión de la enfermedad es diferente y las personas diagnosticadas hoy en día de poco les sirve saber que antes había muy poca luz y mucho túnel, porque hoy en día la esclerosis múltiple sigue siendo una enfermedad sin cura, sigue siendo impredecible, sigue sin saber la causa y se siguen sin saber muchísimas cosas. Por un lado vemos que hemos avanzado muchísimo y a veces tenemos la sensación, cuando oímos hablar del NEDA 1, del NEDA 2, de que los fármacos detienen la enfermedad, tenemos miedo que pensemos que hemos llegado, ¿no? Que esa sensación como de triunfalismo de todo lo que hemos avanzado, hemos conseguido controlar la enfermedad y sin embargo para las personas que viven cada día con la enfermedad, que cada mañana, como decía Camila, se levantan, ¿no?, con esa incertidumbre, pues hay muchísimas sombras que evidentemente si las comparamos y vemos que antes había 1 o 2 brotes cada año y ahora hay uno cada 7 años, por ejemplo, de media, son cuestiones pues muy diferenciadas. Por lo tanto, hay muchísima luz, pero no podemos parar, no podemos quedarnos satisfechos con que hemos llegado muy lejos, porque es el momento, siempre decimos desde Esclerosis Múltiple España, de rematar la investigación, ¿no?, de empezar a afinar un poco. Es el momento de la calidad de vida, es el momento de los síntomas, de la rehabilitación y de que nadie se quede fuera, de las formas progresivas, de que quienes están en brote nunca lleguen, de la remilinización, de la prevención. Hay tantas cosas que todavía son muy importantes que aunque la cara se la ha lavado mucho y ha cambiado totalmente la historia de la enfermedad, hay mucho por hacer. ¿Y qué podemos hacer los pacientes o qué podemos hacer las asociaciones de pacientes? Bueno, esta diapositiva que se la copié, se la cogí a Giovannoni, es una forma gráfica de mostrar que la esclerosis múltiple, lo decíamos, es la enfermedad de las 1000 caras, pero sobre todo también es una enfermedad muy compleja. Hay fármacos que controlan el volcán, ¿no?, de la enfermedad, que ha dejado de erupcionar, pero hay muchísimas cuestiones alrededor que tiene que ver todo esto azul, por ejemplo, con los síntomas. Esta es la progresión de la enfermedad, esta es la parte prediagnóstica, todas las cuestiones que afectan a la vida sobre las que tenemos que tener información y conocer, qué pasa con el embarazo, qué pasa con el trabajo, con el carnet de conducir, con los problemas cognitivos, con los problemas psicológicos, la depresión. Hay un montón de síntomas. ¿Qué pasa con la investigación de todo esto o quién tiene que hacerla? Y cuando vemos qué valor podemos tener las organizaciones de pacientes, alguien tiene que poner encima de la mesa cuál tiene que ser la agenda, ¿no?, de la investigación. Esto ocurrió, por ejemplo, con la Alianza de la Esclerosis Múltiple Progresiva a nivel mundial, que las organizaciones de todo el mundo de pacientes decidieron que tenía que ser una prioridad en la agenda de la investigación y que había que ponerlo no solo en la agenda, sino que contribuir también en dinero. Por lo tanto, sí que tenemos un papel, las asociaciones y los pacientes, en divulgar la investigación, que se hable de ella, que no se baje la guardia, que se siga invirtiendo, en hablar a nuestros políticos, que se siga avanzando, que no hemos llegado al final, que todavía queda por recorrer. Apoyarla en la medida que podamos, participando en ensayos, financiándola, cada uno hasta donde pueda, hasta donde llegue, pero la investigación requiere todavía ser apoyada. La investigación sociosanitaria, lo que os hablaba de los síntomas, de la calidad de vida, ahora que la enfermedad está mucho más controlada, hay que empezar a afinar. Antes una persona perdía la movilidad, la psicomotricidad fina de una mano, un poco el equilibrio, y decía, bueno, entre que me recupero y viene otro brote, pues casi no me da tiempo a nada. Y eso lo veíamos en rehabilitación, que prácticamente no se podían poner objetivos de rehabilitación. Y ahora una persona anda con un problema, un síntoma muy concreto, igual lo tiene durante 7, 8 años, 10 o durante el resto de su vida. Los objetivos son mucho más concretos y la exigencia en rehabilitación y en investigación de cómo podemos combatir esto tiene que ser una de nuestras prioridades. ¿Quién investiga en esto? Pues probablemente si no lo hacemos nosotros, si no lo hacen las asociaciones, es difícil porque cuesta dinero, hay que poner profesionales y bueno, es una de nuestras prioridades, la investigación sociosanitaria. Y luego hablaré también del registro de los registros de pacientes de investigación, que una cosa es sumar datos, pero también tenemos que tener en cuenta que las investigaciones tienen que tener
tienen que aportar el mayor valor posible para las personas, y que hay quizás la mirada del propio paciente con los Patient Reported Outcomes, con los PROs y todo lo que implica la gestión de estos registros, requiere de que estemos encima de ellos. Sobre la primera parte de la divulgación, precisamente este año en LINC-M, que es la reunión de las asociaciones de esclerosis múltiple España, que fue la semana pasada en Madrid, decidimos que la investigación iba a ser nuestro tema principal, el tema de la reunión, y en concreto el foro comunidad, donde reunimos a pacientes y a profesionales de la esclerosis múltiple. Quisimos divulgar, quisimos hablar sobre la importancia de eso que os estaba contando ahora, de seguir investigando, de que decíamos que la investigación, por qué y para qué, ¿no? y de qué forma. Y se puede investigar de muchas formas. Esta es una foto de los participantes en LINC-M y algunas de las cuestiones que salían en el debate de si se participaba o no en las investigaciones, por ejemplo, pues algunos sí, otros no, cuáles eran las dudas que se manifestaban, o qué pasaba con las terapias alternativas, qué impacto tenían en los tratamientos que tomamos. El 12% de las personas habían sido recomendados tener el tratamiento a través de medicina alternativa, y me quedo con esta cita del doctor Clemente, que dice que cada día tiene la sensación de que hay que explicar el por qué y para qué sirve la investigación, y que los investigadores necesitan el apoyo de la sociedad y el apoyo de los pacientes. Y es algo que ha quedado reflejado también durante esta jornada del LINC-M, que decían algunos investigadores que necesitaban casi tanto tiempo para buscar financiación y organizarse que para investigar, y eso es algo que sin duda requiere una revisión. También pusimos un tráiler de este vídeo que le sonará al doctor De Castro, que busca este objetivo, divulgar, ¿no? Este es un vídeo promovido también por el Hospital de Parapléjicos de Toledo, por la Asociación de Toledo, y que pretende poner el foco en la necesidad de seguir investigando y en divulgar las necesidades desde un punto de vista también humano, desde la persona con esclerosis múltiple, y esa combinación, ¿no?, de para quién es la investigación y cómo tenemos que seguir avanzando. Bueno, a todo esto nos dedicamos. Y ahora os voy a poner un vídeo de la implicación que tenemos desde Esclerosis Múltiple España con el abordaje de las formas progresivas. Una cosa es divulgar, que también hacemos, y buscamos fondos, y en este vídeo os hablo también. No se conoce qué causa la esclerosis múltiple y no tiene cura. Además, apenas existen tratamientos para la forma más dura de la enfermedad, la esclerosis múltiple progresiva. Como respuesta a esta necesidad, Esclerosis Múltiple España puso en marcha en 2013 el proyecto M1, una iniciativa pionera para impulsar la investigación de la enfermedad, especialmente de las formas progresivas. Su objetivo, recaudar fondos para financiar los proyectos de investigación nacionales e internacionales más prometedores. Nacionales, a través de la Red Española de Esclerosis Múltiple, formada por algunos de los grupos de investigación más importantes de todo el país. Internacionales, a través de la Alianza Internacional de Esclerosis Múltiple Progresiva, formada por organizaciones de pacientes de todo el mundo. Únete hoy al proyecto M1 y ayúdanos a seguir avanzando hacia el final de la esclerosis múltiple. Bueno, además de hablar de la importancia de apoyar la investigación de las formas progresivas, hemos conseguido recaudar, estamos ya en 150.000 euros al año en recaudación, y la verdad es que a nivel mundial, para que os hagáis una idea, la convocatoria de la Alianza, hablamos de 25 millones de dólares, que siguen siendo cantidades modestas para lo que hace falta en investigación, pero bueno, que esto viene del esfuerzo de las organizaciones de pacientes. Por lo tanto, parece que algún papel también tenemos los pacientes en que la investigación avance. Y no solo la investigación en formas progresivas o la investigación en la propia enfermedad, sino también hablaba antes de la importancia de que hay que empezar a afinar en rehabilitación, en calidad de vida, y aquí las tecnologías nos van a permitir fijar esos objetivos de forma mucho más clara, medir y buscar unas soluciones cada vez más innovadoras. La tecnología para nosotros está suponiendo, y en concreto en Bilbao, que es donde yo vivo, nos está descubriendo unas posibilidades que en el futuro, y en el vídeo os lo explico mejor, pueden cambiar el abordaje que tenemos y la mejora de la calidad de vida. Uy, este no ha entrado.
De la forma tradicional que se hacía la rehabilitación, llegamos hasta unos puntos. La ventana que nos permiten ahora los tratamientos y cómo la enfermedad cada vez está más controlada, los objetivos cada vez más específicos y que apuntan más a la mejora de la calidad de vida, con lo que nos aporta la robótica y la biónica, estamos viendo que el futuro de la rehabilitación y la calidad de vida en esclerosis múltiple puede cambiar de forma totalmente radical a través de la tecnología. Exoesqueleto. Adembi ha incorporado un exoesqueleto con el que se está trabajando en un estudio pionero a nivel mundial para probar su efectividad en personas con esclerosis múltiple en combinación con la fisioterapia convencional y determinar si aporta beneficios adicionales. Es una tecnología enfocada exclusivamente a la rehabilitación que tiene que ser utilizada por un fisioterapeuta experto y capacitado para su uso. El exo imita lo máximo posible el patrón de la marcha, tanto a nivel psicológico como biomecánico, y aporta información a los terapeutas sobre parámetros de la marcha que permiten una mejor rehabilitación. Gafas de realidad virtual. Unas gafas de realidad virtual y unos mandos inalámbricos sensorizados permiten a la persona con esclerosis múltiple entrenar tareas de la vida cotidiana adaptadas a sus habilidades en un entorno virtual. Ese proyecto pionero de neurorehabilitación virtual puede reforzar la estimulación cognitiva, suponer una mejora asistencial en neuropsicología y, por tanto, mejorar la calidad de vida. Se cree que las funciones que se beneficiarán con esta tecnología son velocidad de procesamiento de la información y la memoria visoespacial, la capacidad de recordar la posición de los objetos en el espacio. Virtual Rehab. La plataforma Virtual Rehab utiliza entornos virtuales en formato lúdico de videojuego para que la persona realice ejercicios de fisioterapia pautados por su terapeuta y así recuperar el rango de movimiento en sus extremidades. Se trabajan diversos síntomas como el equilibrio, la espasticidad, la fuerza o la fatiga. Los terapeutas realizan un seguimiento personalizado de cada usuario a través de análisis gráficos de progresos y evolución de esta terapia complementaria a la fisioterapia tradicional. One Hand. En terapia ocupacional, EM One Hand mejora la rehabilitación del movimiento de las manos. Mediante un sensor de movimiento denominado Lip Motion, se trabaja la motricidad fina de los dedos, muñeca y antebrazo a nivel de presas y pinzas funcionales orientadas a realizar las actividades de la vida diaria. Mesa Multitouch. La mesa interactiva está pensada como una herramienta de rehabilitación para personas con esclerosis múltiple y permite trabajar las habilidades cognitivas desde el juego, abordando los problemas de equilibrio, la falta de coordinación, los trastornos de movimiento y de la postura. Esta tecnología permite de manera colaborativa y motivadora jugar y competir, aportando así el beneficio social de trabajo en grupo. La tecnología en sí misma no es la solución, no resuelve el reto que nosotros nos planteamos a la hora de impactar en las personas. Es precisamente a través de nuestros profesionales de rehabilitación donde conseguimos que esto ocurra. La tecnología lo que nos está permitiendo es individualizar, personalizar esa terapia y a la vez obtener un resultado medible, evaluable y programable. Eso nos permite después, incluso a la hora de demostrarlo, que es una de las debilidades que hemos tenido siempre frente, por ejemplo, a la administración y a la hora de captar fondos, es esto que hacemos, qué valor tiene y demostrar el impacto que está teniendo en la salud de las personas. Bueno, con el vídeo pretendía deciros que esto o lo hacemos, bueno, en concreto, todas estas herramientas son resultado de investigaciones, esto no existe en el mercado, alguien tiene que cogerlo, adaptarlo, ver en cómo se puede utilizar. Lo que solemos hacer es coger tecnología que hay en la calle, como la Kinect, por ejemplo, como la Xbox y todo esto, y decir, ¿cómo la podemos utilizar en esclerosis múltiple? Esta investigación es importante que lo adaptemos a nosotros, porque si no lo hacemos, no lo hará nadie. Y además, las investigaciones sobre su utilidad, que claro, una cosa es que lo hagamos así anecdóticamente, pero demostrar su utilidad, cómo mejora el abordaje de la esclerosis múltiple, son retos en la investigación que también queríamos poner encima de la mesa, donde jugamos un papel importante. Animaros a las asociaciones gallegas, hay una red de rehabilitación en esclerosis múltiple, se llama RIMS, de las que algunas organizaciones en España participamos, y junto con otros centros tecnológicos, universidades y asociaciones de pacientes de toda Europa, hablamos de este tipo de investigación que impacta de forma muy directa en la calidad de vida. Pero además tenemos algunas otras investigaciones sociosanitarias, más sociales,
Estas son algunas de las investigaciones que Esclerosis Múltiple España ha estado ejecutando durante este año, algunas lideradas por nosotros y otras en las que hemos coparticipado, hemos co-creado. Por ejemplo, SICO, el estudio SICO de situaciones complejas, maltrato en personas y situaciones de vulnerabilidad, que vamos a presentar en breve. Hemos analizado cuál es qué ocurre también con esta otra realidad de la esclerosis múltiple, de personas que están desprotegidas, con una discapacidad en sus casas, con una problemática importante. Estas investigaciones, bueno, desde los propios pacientes y de las propias asociaciones, quizás es más fácil que sean lideradas, porque de otra forma no existirían. Estudios como Me Interesa, que hicimos con Novartis sobre la situación de la esclerosis múltiple en España y la percepción de las personas, o el estudio Aprende, que vamos a publicar recientemente con Merck, el Recogemos, otro de los estudios, y un par de proyectos de investigación más social, InfoSIC, sobre la búsqueda de información sobre esclerosis múltiple y si depende de un perfil que tiene que ver con la actitud de las personas y la forma de ser de cada uno, y el otro, el proyecto es ROI, sobre esclerosis múltiple, en qué es necesario invertir más para que el retorno a la inversión sea más rentable al sistema sanitario. ¿Qué pasa si invertimos en la fase diagnóstico? ¿Qué pasa si invertimos en las enfermedades en brotes o en diagnosticar más rápido o en formas progresivas? Esto tiene un retorno para el sistema y queremos, bueno, a través de herramientas de este tipo, demostrar a la Administración la gran rentabilidad que tiene la inversión en esclerosis múltiple. Y por último, igual que hemos hecho estudios dentro, en España, el estudio con Gisela Kobel de costes de la enfermedad, que fue con 17.000 personas en toda Europa y que analizamos pues, cuál es el coste de la enfermedad, y donde quedó claro que cuanto antes se trataran las personas, mejor impacto iba a tener en su calidad de vida, muchos más ahorros para el sistema, y donde dejó muy claro que el gran impacto de la esclerosis múltiple viene a partir de la pérdida de empleo, de la pérdida de competitividad para la sociedad y sobre todo de lo que implica a las familias y al resto de la sociedad el acompañamiento de las personas una vez que avanza la enfermedad. Bueno, este tipo de investigaciones quería poner en valor nuestro papel como asociaciones. Y la última, el tema de los registros, que cada vez se va a hablar más. Hay un proyecto de la plataforma europea, el MS Data Alliance, donde junto con la Agencia Europea del Medicamento y los principales registros a nivel europeo pretendemos que la voz del paciente y objetivos a la hora de explotar estos datos sean tenidos en cuenta, para que además de tener fines para la investigación y el abordaje clínico, cubra algunas otras expectativas y nos sirvan también a las personas y a las organizaciones para poder seguir avanzando y seguir reivindicando. Y esto es todo. Gracias. Muchas gracias.